que algo venga a nuestra vida, nosotros lo conozcamos y podamos decirlo a los demás. Pero en esta noche queremos mostrar la revelación de Cristo como algo diferente, porque estamos hablando de la revelación de Cristo. O sea que Cristo se revela, se da a conocer, se da a entender, se muestra, se enseña. Pero quiero que veamos en las Escrituras cómo es que Dios quiere que nosotros entendamos esto, cómo lo recibamos, cómo nos apercibamos de eso y cómo nosotros podamos aceptar eso en nuestro corazón para que de una vez por todas sepamos cómo es el asunto de Cristo y del Hijo de Dios. Cristo como primogénito y los hijos de Dios como segundos de Él. Dice la Biblia en el libro de Colosenses 1, 24. Vamos a leer hasta el 29. El apóstol Pablo va a revelar el misterio de Cristo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, dice Pablo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Su cuerpo, que es la iglesia. Gloria a Dios. Versículo 25. De la cual, de esta iglesia, fui hecho ministro, o sea, enseñador, predicador, quien iba a manifestar este misterio, esta verdad a la iglesia. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios. Gracias, hermano. La administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Dios me entregó a mí para que yo les enseñe, les revele a ustedes este misterio, esta verdad, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, solo a sus santos. Va Dios a revelar este misterio. ¿Cuál es el misterio? Versículo 27. A quienes Dios, dice a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es? Este misterio es Cristo. En vosotros la esperanza de gloria. Versículo 28. ¿A quién? A Cristo anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Versículo 29. Para lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces nos enseñan las Escrituras que a los gentiles, a los hijos, a los santos, el 27 dice a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas las riquezas de la gloria de este misterio. Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, el misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, no vamos a revelar nada por que hayamos recibido, que tengamos ahora nosotros, sino que vamos a revelar a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El misterio es este.
que no somos nosotros los que vamos en busca de Cristo, que no somos nosotros los que tenemos que conquistar a Cristo, que no somos nosotros los que tenemos que buscar cómo hacer esta unión con Cristo, sino que la revelación del misterio es que es Dios poniendo a Cristo en nosotros para que de aquí en adelante se cumpla el misterio ese. Vemos el primer versículo. Vamos a repasarlo un poco. Dice el 24, ¿no? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, porque esto es un evangelio predicado con sufrimiento. Lo que falta en las aflicciones de Cristo para que por Cristo. Ok, en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. ¿Cuerpo de quién? De Cristo. ¿Qué es lo que Cristo está haciendo están buscando su cuerpo? Está conquistando su cuerpo, tomando su cuerpo, para Él estar en su cuerpo. El misterio es Cristo ahora en nosotros. Se cumple la palabra de Pablo que ya por fin se cumple el misterio este, que es, dice, Cristo en nosotros, o sea, Cristo en su cuerpo. Ha habido un cambio en la vida de esta persona a la cual Cristo ha llegado, porque Cristo no hace una renovación, no hace una transformación en nosotros. Cristo no hace un cambio en nosotros, sino que Él nos busca, y como somos nosotros su cuerpo, Él toma su cuerpo y viene a vivir a ese cuerpo. ¿Se acuerdan, Pablo? Ya no vivo yo, ahora es Cristo. El misterio es de que Cristo ha encontrado, ha buscado y ha tomado su cuerpo, y que Él es quien está viviendo, y cada día esto nos acerca más al misterio declarado. Ese es el cumplimiento de todo, que Cristo nos ha tomado a nosotros y nos ha hecho no una persona renovada, no una persona mejorada, no una persona cambiada, sino que de modo que si alguno está en Cristo, la nueva criatura es Cristo en nuestras vidas, en nosotros. Nos ha tomado y nos hace ahora comprender de que la vida que nosotros estamos viviendo ya no es la vida de nosotros, sino que Él es quien está viviendo su vida en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Él, que Él vino a buscar para tomarlo y quedarse viviendo en ese cuerpo. Volvemos al 24, versículo 24. Gloria al Señor. Aquí en 24 dice: ahora me gozo, dice Pablo, en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Las aflicciones, el sufrimiento de Cristo por su cuerpo. Porque nosotros como cuerpo de Cristo hemos vivido una vida en aflicción, una vida en dolor, una vida en angustia, una vida en pecado, una vida desorientada, una vida separada de Él. Pero Él viene a buscar su cuerpo. Gloria al Señor. Pero para tomar Él su cuerpo es necesario que la vida esa que estamos viviendo nosotros desaparezca de nosotros y se produzca en nosotros no un cambio, no una mejoría, no una renovación, nada de lo que se pueda pensar, sino que lo que se produce en nosotros por medio del poder de la palabra de Dios es un exterminio, una desaparición del cuerpo. Colosenses
Colosenses capítulo 2 y versículo 11, dice lo siguiente, para entender esto mejor. Colosenses 2:11, en él también fuisteis circuncidados. Nos habla a nosotros una vez que esto ha sucedido, que Cristo ya nos ha tomado y no nos ha cambiado ni nos ha transformado, sino que nos ha desaparecido. ¿Qué es lo que el hombre de Dios, o sea, los santos del Señor, tienen que llegar a entender? Porque si no tenemos esta percepción, si no tenemos este entendimiento de Jesucristo, jamás podremos nosotros vivir la vida que Él nos ha dado. Y la vida que Él nos ha dado es la vida de Él. Nosotros estamos viviendo ahora la vida de Él, porque la vida de nosotros ha terminado, dice el Señor. Dice, en Él también fuisteis, nos habla a nosotros, en Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros, al sacar de vosotros, no al mejorar, no a cambiar, no a transformar, no a reparar, no a chapistear, sino que dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal cuando Cristo te circuncida. O sea, cuando Cristo viene a nosotros, produce Él en nosotros un exterminio, una totalidad de muerte. Por eso es que la Biblia dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces se cumple el misterio que Cristo ha tomado su cuerpo y que Él es ahora quien está viviendo en su cuerpo. La iglesia es nuestro Señor Jesucristo completado en una persona. Se le llama iglesia a una persona completada ya, una persona que ha recibido en Él a nuestro Señor Jesucristo, porque es la persona y el cuerpo, que es lo que el misterio que iba a ser unido. Dice, misterio es Cristo en vosotros, ahora la esperanza de gloria. Versículo número 25, ¿no? Versículo 25 dice, de la cual fui hecho, dice, ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Esta es la anunciación, lo que nosotros hablamos así. No hay otro ministerio de Dios. No hay otro mensaje de Dios. Todos los otros mensajes de que tú tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, que tienes que arrepentirse, nadie puede lograr nada con Dios si no entiende y recibe este mensaje aceptando a la persona de Jesucristo como la persona misma suya. O sea, mi vida es la vida de Jesucristo. Ya no está claro en la Biblia. No soy yo el que vive, es Cristo el que vive. ¿Cómo poder aceptar eso en nuestro corazón? Es bien difícil porque estamos acostumbrados a vernos a nosotros, a vivir nuestra vida a nosotros, pero tenemos que renunciar. El Juan el Bautista dijo una palabra muy linda: es necesario que Él crezca y que yo se extermine, se acabe. ¿Cómo Él da la muerte a nuestra vida? A través de la palabra, a través del poder de la palabra del evangelio que cada día nosotros vamos tomando, vamos recibiendo, y eso va cambiando la transformación de la mente, no de la vida de nosotros, sino el entendimiento en nosotros que va siendo transformado. Por eso dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente para que comprobéis. ¿Que comprobar qué? Esta gran verdad de Dios. Si no recibimos, porque podemos decir que hemos recibido a Cristo, pero si no creemos la palabra de verdad, entonces estamos diciendo que no lo hemos recibido. Recibir a Cristo es tener a Cristo en la vida, pero al mismo tiempo estamos diciendo de que nosotros ya no vivimos. Gloria al Señor. Por eso Dios manda a que la persona debe de renunciar a sí mismo y que debe ser Cristo quien tiene que gobernar la vida de la persona. Es bien difícil, bien complicado, pero no hay otro mensaje. La realización del misterio de Dios es que Él iba a completar a Cristo con su cuerpo.
Gloria al Señor, porque Cristo es espíritu. Y para poder funcionar Él, entonces, como Él lo había determinado, era que Él tenía que venir y vivir la vida en nosotros. Pero para eso tenía que quitarnos a nosotros. ¿Cómo se logra eso? A través de la revelación de la palabra del Señor. Mire, Jesucristo dijo estas palabras en Mateo 11:27. Mire lo que dijo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo. ¿Usted ve? Nadie conoce al Hijo sino solamente el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino solamente el Hijo. Ajá. Pero lo puede conocer aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Ahora, una persona no puede recibir revelación de nuestro Señor Jesucristo si no está ligado a Cristo. No va a entender nada si Cristo está fuera de su vida. Y si Cristo está dentro de la vida del Hijo de Dios, el Hijo de Dios se ha convertido en lo que Dios dice que es. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por eso es que nosotros somos lavados, santificados, purificados y glorificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y entonces nosotros no nos convertimos, no, nosotros despertamos como hijos de Dios cuando la vida viene, cuando el soplo, cuando el poder de la palabra viene a nosotros. Entonces nosotros despertamos con esa gran verdad, con esa gran realidad. La vida mía es la vida de Jesucristo. Por eso Él dijo de que Él venía a darnos vida y vida en abundancia, porque Cristo es eterno. Gloria al Señor. De esta manera se realiza esto cuando dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Las revelaciones de Dios vienen a nuestra vida cuando Jesucristo está en nosotros. ¿Por qué razón? El libro de Primera de Corintios, capítulo número 2, mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo número 2. Versículo número 14, 2:14, dice lo siguiente, para que vayamos entendiendo esto de la revelación. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque estas cosas son locuras, son inentendibles. ¿Por qué razón? Porque no han recibido revelación de Cristo, porque Cristo no está en él. Entonces todo lo de Dios no lo concebimos bien en nuestro corazón y en nuestro entendimiento. Y seguimos viviendo la vida diciendo que Cristo vive en mí, pero haciendo yo la vida mía. Y no es así. Porque cuando Cristo me toma a mí, yo ya dejé de ser, sino que ahora es Él en mí. Como dice Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces dice el versículo número Primera de Corintios 2:14, ¿no? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, el que no ha nacido de nuevo, en el cual no está Cristo todavía, para él son locura y no las puede entender. No hay manera de cómo esta persona se aperciba de la vida de Jesucristo en él. ¿Sabe por qué? Porque no ha nacido de nuevo. No me quite la escritura, porque no ha nacido de nuevo, sigue siendo un hombre natural. Y mientras el hombre natural no muera, Cristo no está en él. Dice, y no las puede entender porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo discernir espiritualmente? Relacionado con el Espíritu de Cristo que está en mí, con la mente, con el poder de Cristo que está en mí. Yo logro entender porque Él me revela, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15. En cambio, el que ha recibido a Cristo, en el cual Cristo está, en cambio el espiritual juzga todas las cosas,
pero Él no es juzgado de nadie, porque a Cristo nadie lo puede juzgar. Pero sí podemos juzgar todas las cosas, es decir, saber qué cosa es correcto, qué es de Dios y qué no es de Dios, qué es bueno y qué es malo. Gloria al Señor. Ese es el versículo número 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién juzga al Señor? Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Habla de Jesucristo. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá más? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, podemos entender las cosas de Dios, porque Dios habla con Cristo. Cristo está en nosotros. Él es el que nos indica a nosotros. Él es el que nos guía. Él es el que nos enseña. Él es el que nos lleva. Él es el que nos prepara. Él es el que nos aconseja. Gloria a Dios, porque Él es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, pues claro, es que no somos esta relación. El hombre no puede tener relación con Dios, porque el hombre no entiende a Dios. Pero el que tiene en él, en la vida de él, la mente de Cristo, esa mente, ese corazón, ese espíritu, sí se relaciona con Dios el Padre. Entonces existe ahora que hemos nacido de nuevo, hemos muerto como hombre natural. Porque el hombre natural no percibe, mientras el hombre natural, el que no ha nacido de nuevo, no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios, porque para él todos los asuntos de Dios son locura, no las puede entender. Entonces es importante despertar al evangelio correcto y decir, entonces esto es así. Sí, el propósito de Cristo era hacernos a nosotros crecer en sabiduría. Por eso Pedro dice, más bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos, como dijo Pablo al principio, perfectos, para presentarnos perfectos delante de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo perfecto? A la persona perfecta. ¿Quién es la persona perfecta? Jesucristo. ¿Y cómo puede ser eso? Cuando la gente pueda ver a Cristo en nosotros. No hemos sido transformados. No, la Biblia habla de que hemos sido revestidos, dice la Biblia, revestidos de Cristo Jesús. Pero la verdad es que nosotros ahora lo que hemos recibido es la vida de Jesucristo. Tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos la naturaleza divina en nosotros, que dice el libro, los pequeños libros de Juan, que nosotros hemos recibido la naturaleza divina de Dios. Gloria al Señor. Todo esto ha venido a nuestra vida. ¿Cómo lo conseguimos nosotros? De ninguna manera lo conseguimos nosotros. Es Él quien lo hizo en nosotros, y Él tomó su cuerpo y lo preparó. Ya habéis sido lavados, santificados, justificados y purificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. De tal manera que quede un comprobante en nosotros a través de la palabra de la verdad. Él es quien lo dice y yo lo creo. Qué extraño que en realidad eso me ha venido cambiando mi manera de pensar. Yo ya no pienso en peligro de cosas en este mundo, ni pienso en cómo yo podré mejorar. No tengo nada que mejorar. Yo soy quien soy porque Él lo dice, que yo soy la persona el complemento de la persona de Jesús aquí en la tierra. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Gloria al Señor. Ahora, ¿cómo el Señor logra esto? Bueno, esto tiene que ser a través de la palabra predicada a las personas. Porque para eso Él dejó el Evangelio, para traer este misterio revelado a los hombres, para que esto se cumpla en cada uno de los santos, como dijo Pablo al principio, de los hijos de Dios. Pablo relata algo acerca de esto y habla de este misterio, que no es usted, que no soy yo, que no es nadie quien tiene que buscar esto, porque esto no se puede hallar, no se puede encontrar en ningún lado. Solamente el que viene del cielo es el que puede encontrar aquí, porque dice que aquel
que tenía 100 ovejas, se le perdió una y que fue tras ella y que no descansó hasta encontrarla, y que cuando la encuentra la toma en sus brazos y la vuelve a él. Oiga lo que dice Pablo en Gálatas 1:15 y 16. Vamos a leer. Dice Pablo, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Dios, a él le agradó apartarme desde el vientre. Y esto es con cada uno de los santos, con cada uno de los hijos de Dios que estábamos como ovejas descarriadas aquí en la tierra. Ni uno de ellos se perderá. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Entonces no es por obra. Su gracia es el regalo inmerecido dado a una persona. Nadie se merecía que Dios le diera la salvación, la vida eterna, el nuevo nacimiento. Pero a él le agradó y ya lo hizo. Dice el 15, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. 16. Revelar a su Hijo en mí. ¿Qué le agradó a Dios? Desde antes lo tenía planificado, que yo como hijo de Dios, como predestinado y que estaba bajo la mira de la gracia de Dios, el plan de Dios era conmigo, oveja perdida, hijo de Dios, un santo que tenía que despertar y salir del pecado, salir de la vida en que yo tenía. Gloria a Dios. A Dios le agradó después al tiempo venir a mí y hacer esto conmigo. ¿Qué es lo que quería? Y a él le agradó revelar a su Hijo en mí. ¿Sabe qué significa eso? Que él quería que las personas vieran a Jesucristo en mí. Que la revelación de Jesucristo, por eso digo yo este misterio, son el misterio, dice, la revelación de Cristo. Entonces a Dios le agradó revelar a su Hijo en mí. Pero ¿qué significa? Que las personas puedan ver a Jesucristo en mi persona. Puedan ver que ya no soy yo, como decía Pablo, el que vivo. Y que ahora es la revelación de nuestro Señor Jesucristo a través de mi persona. O sea que en mi persona quien está es Jesucristo. Quien se revela es Jesucristo. Porque esta palabra de poder no es una cosa de hombre, sino que esto es una muestra del poder de Dios revelado a través de la persona de Jesucristo. Por eso Pablo decía: yo he trabajado más que todo esto, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Qué cosa es la gracia de Dios? Jesucristo. Es la manifestación y el regalo que Dios ha dado a todo aquel que le recibe. Entonces él designó revelar a su Hijo en mí. Y es lo que está pasando en este tiempo, que las personas puedan conocer que yo tengo unas cosas extrañas, diferentes, que he tenido una transformación, lo llamamos así nosotros, una transformación, un cambio, una renovación. Aquí en la tierra Dios no le llama así, sino que le llama una nueva vida, una nueva creación, porque todavía soy creación, pero soy una criatura nueva en la cual vive Jesucristo, limpia, santa, pura y sin mancha. Entonces dice el 16, ¿no, hermano? Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Eso dice Pablo. Ok, era Pablo que se veía hablando, pero quien hablaba en él no era él, sino que el que estaba siendo revelado en él era nuestro Señor Jesucristo. Dice: para que yo le predicase entre los gentiles. Entonces, cuando yo recibí esta revelación, yo no consulté enseguida con carne ni sangre, ni le pregunté ni a
Pedro, ni a Juan, ni a nadie, dice el apóstol Pablo, ni fui a consultar con nadie de los grandes estudiadores de la Biblia, sino que me aparté y me fui a un lugar, a Arabia, y después regresé al tiempo con todo el consejo que Dios me había dado para que yo traiga esta revelación del misterio de Dios a los gentiles, a los hombres que Dios tenía preparado desde antes para que recibieran esta revelación. El hombre tiene que recibir el mensaje de la palabra de Dios. El hombre tiene que creer, porque si no cree, esta persona no puede recibir a Cristo. Si no recibe a Cristo, no puede esta persona tener relación con Jesucristo. De ninguna manera Dios le hablará, porque la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 1, dice Dios, habiendo hablado en otros tiempos por medio de los profetas a nuestros antepasados, ahora Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces es el Hijo, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, que es a través del Hijo. ¿Dónde está el Hijo? Nosotros somos los hijos de Dios. ¿O no dice la Biblia eso? Nosotros somos, cuando Cristo viene y se completa la obra de Dios, que Cristo encuentra su cuerpo donde está, entonces se completa la obra de Dios. Dice la Biblia, y donde leímos con Pablo al principio, que eso fue lo que él vino a buscar y a tomar su cuerpo. Gloria al Señor. Y cuando él viene a nuestra vida, se completa la persona de Jesús en cada uno de nosotros. Y sigue siendo el Señor como hombre, predicando y haciendo lo que Él hace a través de nuestras vidas. Gloria al Señor. Ahora mire, hermano, la revelación de esto nosotros lo hemos venido estudiando por años. Tenemos 30 años de estar hablando de estas cosas. Claro, Dios siempre, si usted es una persona que fue escogida por el Señor, Dios siempre le va a dar cosas, puntos nuevos para que usted siga revelando el misterio. Pero mire esto que ya hemos visto en otras ocasiones, Juan 14, 21. Gloria a Dios. Juan 14, 21 al 23 dice Jesucristo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea que en él habrá una manifestación. Aquí está hablando de aquellos a los cuales se les está anunciando el evangelio y que Cristo va a tomar. Gloria a Dios. Entonces yo me manifestaré, dice, a él, porque mi Padre le ama. Si él me ama, mi Padre le ama y yo me manifestaré a él. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque recibe la palabra del amor que ahora está en él. Va a haber una. Vamos a leerlo de nuevo, el 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, porque recibió el mensaje, el llamado de la palabra de la gracia del Señor. Y el que me ama será amado por mi Padre. Él sentirá el amor de Dios Padre en él. Él sabrá que mi Padre lo ama también a él. Será amado por mi Padre. Y yo también, dice Cristo, le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué significa? Yo estaré en él. Yo me posaré en él. Yo me presentaré en él. Gloria a Dios. Yo me voy a manifestar a él. Y él tendrá la manifestación de Jesucristo en él. Y todas las personas verán verdaderamente que Cristo es quien se manifiesta en esa persona.
Sigue diciendo el versículo número 22, ¿no? Entonces dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, dicen los discípulos, y no al mundo? Y el 23 dice el 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, hijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre, el misterio que es el líder de la revelación, el que me ama, mi palabra guardará. Así que dice, ¿verdad? Y mi Padre le amará. Ok, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Gloria a Dios. O sea, el que me ama, el que recibe mi palabra, será amado por mi Padre y yo le amaré. Dice, y vendremos a Él y viviremos en Él. Seremos nosotros en Él. Así es que dice, hermanos, eso es lo que estamos viendo. Y haremos morada, es decir, viviremos en Él. Entonces vemos cómo la persona de Dios, la persona de Jesucristo permanece en mí. Pero no solo que permanece en mí, sino que se deja ver en mí. Porque es desplazado el hombre, es quitado y es colocado Jesucristo porque ha encontrado, gloria a Dios, lo que estaba perdido, lo que estaba descarriado, lo ha limpiado, ha sacado lo inmundo, lo sucio, el cuerpo pecaminoso carnal fue echado fuera y ha hecho una nueva creación, de modo que ahora que esta persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas aquellas pasaron y todas ahora fueron hechas nuevas. ¿Qué es lo nuevo? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces podemos decir confiadamente, hermano, pero nosotros tenemos una carne. En esta carne, en este cuerpo, quien vive no soy yo. Está claro en la Biblia. Sino que el que vive aquí es nuestro Señor Jesucristo. Usted dice que nuestro Señor Jesucristo, entonces este es el cuerpo, la carne de nuestro Señor Jesucristo. Aunque usted no lo crea, es así ahora. Vamos terminando en 2 Corintios 4:10. Oiga usted lo que dice. Para recibir esta revelación del Señor en nuestras vidas. 2 Corintios 4, 2 Corintios 4:10. Dice el apóstol Pablo, llevando yo, dice Pablo, en el cuerpo siempre, por todas, hay algo que yo voy llevando en mi cuerpo siempre, dos cosas que tienen que ser para poder que esta revelación, que esto se cumpla en la vida de los hijos de Dios. Tienen que haber dos cosas. Tiene que haber primero la muerte, que eso lo produce la palabra, del poder de la palabra del Señor en la vida cuando viene a nosotros, extermina, gloria a Dios, la vida del hombre de pecado, extermina la vida carnal pecaminosa, extermina al hombre natural, gloria a Dios. Dice, llevando, dice Pablo, al tiempo él de estar predicando y conociendo esto, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, no un día, no una mañana, no una tarde, sino siempre, oiga la palabra, llevando en el cuerpo, porque cuando eso viene a nosotros, no sale nunca de nosotros, hasta que seamos tomados y llevados al Señor, de nuevo, al cielo. Dice, llevando siempre, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes. Número uno, la muerte de Jesús. El sacrificio de Cristo vino a mi vida. Y eso produce, por medio del Evangelio, que es lo que Él hizo por nosotros en la cruz, derramó la sangre. Eso produce la muerte en nosotros. Lo que produjo la muerte en Jesucristo, produce la muerte en nosotros. Porque por medio de eso viene la muestra del amor de Dios en nuestras vidas. Y aceptamos, cuando aceptamos esa palabra de poder, nos hace nuevo, nos hace nacer de nuevo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que la palabra del evangelio nos produce la muerte a nosotros. Entonces comenzamos a cargar
con el evangelio recibido de Jesucristo, y ese es el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo que vive ahora en nuestra vida, por la cual nosotros hemos nacido de nuevo. Oiga esto, primero la muerte que produce Él en nosotros. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Porque si esto ha pasado, entonces lo otro también pasa. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La vida de Jesucristo, ya que yo he muerto, ya que yo ando en la muerte de Jesús, o sea, he muerto con la muerte de Cristo, ahora estoy llevando también por todas partes para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué significa esto? La realidad. ¿Qué cosa es la realidad? Que la vida de Jesús se manifiesta en mi cuerpo siempre. ¿Sabe por qué? Porque si yo estoy vivo, yo no tengo otra vida más que la vida de Jesús. La vida de Cristo, según la Biblia, según lo que el apóstol Pablo y la revelación divina de la gracia de Dios nos enseña a nosotros. Pero usted va a encontrar esto por otros lugares. No se habla de esto. No se habla de levantar al hombre de Dios y colocarlo en el lugar correcto. No se habla de formar a Cristo, como dijo Pablo. Me temo que así como el apóstol Pablo dijo una palabra, dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La formación es esto, es el principio, el concepto, la realidad de que Dios dice que hizo eso con nosotros y que ahora nosotros somos lo que Él dice que somos. No somos otra cosa. Pero entonces tenemos ahí el versículo, hijitos míos, dice el apóstol Pablo, ya que tenemos 2 minutos, por quienes le dice Pablo a la iglesia, porque usted sabe, la iglesia, todas las iglesias, y la iglesia que había ahí, que también estudiaban, pero no habían recibido la realidad de la verdad del evangelio de la gracia de Cristo. La verdad del evangelio de la gracia de Cristo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No porque yo estoy en Cristo, yo no estoy en Cristo. Gloria a Dios. Pues yo no he venido a Cristo. Gloria a Dios. Fue Cristo quien vino a mí y me tomó. Gloria a Dios. Y me absorbió. La vida de nosotros ha sido absorbida por Cristo, la ha tomado Cristo. No es Él quien nos encuentra, no es Él quien nos lava, no es Él quien nos carga y no es Él quien nos vuelve. Es Él. Gloria al Señor. Entonces, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, dice el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cómo se va a formar Cristo en mí, en mi vida? Se ha ido formando poco a poco. Porque aquel que comenzó la buena obra en vosotros la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús, hasta que Cristo aparezca en realidad como tiene que ser en la vida de la persona. Y la persona va despertando y la persona se va creando aquello, se va formando, decimos nosotros humanamente, se va produciendo ese cambio en nosotros, pero cambio no hay. Porque Cristo vive en nosotros. Nosotros no tenemos la vida en nosotros. Pero como no hemos entendido bien el evangelio de la gracia del Señor, pensamos que sí tenemos a Cristo, que sí somos cristianos, pero no entendemos esta otra parte. Porque, ¿qué pasa? No conocemos a Cristo. Porque para poder conocer a Jesucristo tiene que ser a través de una intimidad. Por eso Efesios capítulo 5 habla de un matrimonio y compara a Cristo con la iglesia como compara el matrimonio del hombre con la mujer. Porque es mucha intimidad. Y a través de mucha intimidad es que las personas se conocen. No hay cambio, no se producen cambios en la vida de las personas. ¿Por qué razón? Porque las personas están viviendo todavía su vida.
que han tenido siempre, y no ha habido esto que dice el apóstol Pablo, la nueva creación, el nuevo nacimiento que es Cristo en nosotros, que nos da esa esperanza de gloria. Pero mire lo que dice, hermano, 2 Corintios 4:10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Yo he creído en la muerte y resurrección de Cristo. Ya escuchó la palabra muerte y resurrección, porque una sola cosa no sirve. No, porque yo tengo a Cristo, porque Cristo resucitó para salvarme a mí. ¿Y la muerte? Si no hay muerte, no hay nueva vida. El Señor dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere y cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Y el fruto no es de nosotros, sino lo que Cristo produce, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Oiga esto, hermano. Entonces dice, hermano, en el 10, ¿no? Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Si yo no llevo la muerte y resurrección, no va a haber manifestación de Jesucristo, sino que lo que va a haber van a ser cosas sentimentales, muy amorosos, muy amistosos, muy hermanos, muy esto, muy otro, pero se necesita poder ver a Cristo en la persona, una vida completamente nueva, transformada, donde ya no caben las cosas que cabían antes en nuestra mente, en nuestro corazón. Lo hemos dicho 1000 veces, tienes que aprender a amar, porque el que no ama no ha conocido a Dios. Total. Y hay gente que el amor de Dios no se ve en sus vidas. Y Cristo tiene que ser, dice, para ser manifestado. ¿Qué dice? Para ser manifestado Cristo en nuestras vidas. Pero miren lo que dice aquí. En nuestra carne, dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos. Ahí tiene que verse a Él, porque ahí vive. Porque nosotros, dice que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, porque ya no es la vida de nosotros, sino la vida de Él. Y Él no estima la vida preciosa para Él. Entonces, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Yo ya no puedo hacer lo que hacía antes. ¿Sabe por qué? Porque esta vida es la vida de Jesucristo. No puedo hablar lo que hablaba antes, porque estos labios son los labios que maneja Jesucristo. Solo quiere mostrar Él lo mismo que mostró cuando estuvo aquí y se fue para el cielo, y allá está viviendo en el cielo, pero Él bajó en espíritu, porque Él es el Espíritu Santo. Dice, yo enviaré mi espíritu, dijo Cristo, para que esté con vosotros. Y ese espíritu, que es la vida de Jesús, viene a nosotros, nos toma y comienza Él a hacer en nosotros lo que es agradable delante de Él. Pues nosotros no podíamos hacer nada, por eso Él nos quita el camino, nos salva y nos guarda en Cristo Jesús, para Él vivir la vida de nosotros y darnos a nosotros la experiencia de poder tener una vida conjunta, una vida relacionada, íntima con Cristo aquí en la tierra. ¿Entendemos esto, hermanos? Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios.